Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar de este gran universo que nos puedan estar, eh, yo diría vigilando, casi más que viendo. Hoy nos encontramos con el licenciado Luis Gerardo González Delgado, director general de una empresa muy interesante, precisamente muy relacionado con los aspectos médicos y pues tiene mucho que ver con toda la situación de la salud renal de lo que pasa en este país. Luis Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor, por saludarme y por invitarme aquí contigo. Pues muchas gracias por tu asistencia. Yo quisiera que nos comentaras un poquito cuál ha sido la historia de Nefrópolis, como yo lo conozco. ¿Cuál es el nombre de la sociedad? ¿Cómo fue que se formó? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Cuáles son qué es lo que pretenden? Claro. A ver si nos vas contando. Muchas gracias. Sí, antes que otra cosa, este es un emprendimiento que tenemos desde hace 6 años. Nuestro RFC es 080404. En abril, principios de abril, tenemos ya prácticamente los 6 años pues cumplidos. Muy pronto para tener tanto éxito. Pues el éxito todavía no se concreta, simplemente hemos ido avanzando en los peldaños del emprendimiento. Nosotros empezamos en el 2008 con una idea basada en la necesidad del paciente con enfermedad renal, bajo la metodología de la observación y del escuchar las necesidades del paciente en específico, y de irnos rodeando de gente que está enfocada al medio de la salud como soporte. En este caso, mi socia, que es nutrióloga especialista en la enfermedad renal, ella nos abrió los ojos al identificar una serie de necesidades específicas en micronutrimentos y en proteínas que el paciente con enfermedad renal en México necesita. Creo que para iniciar el contexto del número de pacientes que hay en enfermedad renal, podemos hablar que es una de las primeras 10 causas de muerte en nuestro país. Y bueno, actualmente hay 120,000 personas que requieren diálisis o que están en diálisis o en terapia sustitutiva en 2 modalidades, que es la hemodiálisis y la diálisis. Yo quiero comentarte una cosa, ya que tocas ese punto que me parece tan fundamental. Nosotros en México estamos ahora inmersos en una problemática muy severa en relación a la alimentación. La alimentación, la mala nutrición nos ha llevado a tener una serie de patologías extremas, yo les diría, que son parte ya de la vida diaria del mexicano. Estamos hablando de la diabetes, consecuentemente estamos hablando de un daño renal, consecuentemente de todo lo que tú estás mencionando, entre otras, muchas otras cosas. Hablamos con frecuencia, escuchamos de que existen los trasplantes renales, que existen infinidad de problemáticas muy severas que van alrededor de todo lo que se trata en el sistema urinario del ser humano. Como tal, tú hablas de tu socia, ¿me puedes dar el nombre de ella? Ella es Fabiola Martín del Campo, sí. Es maestra en nutrición, de hecho. Fabiola fue la que detectó esto. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue que lo detectó? ¿En dónde lo detectó? De hecho, bueno, su experiencia tiene desde que inició su carrera, ha trabajado en el área de la enfermedad renal. Entonces lo detectó a través del escuchar y atender y elaborar planes de alimentación para los pacientes. En específico, sabemos que la nutrición se enfoca más al arte de prevenir las enfermedades a través de lo que comemos, ¿no? Y creo que uno de los problemas principales de la enfermedad renal es que el paciente tiene que limitarse en muchos de los alimentos que pueden ser o pueden afectar aún más su organismo, en específico aquellos alimentos o aquellos productos que contienen fósforo, sodio y potasio. Son los 3 elementos que protegen. Y ante esta necesidad, Fabiola, con sus 10 años, o ya hoy deben de ser pocos más,
de experiencia atendiendo pacientes en el campo de batalla, que es en las unidades de hemodiálisis, que es en la consulta, pues ahí se dio cuenta de que había necesidades que había que cubrir, ¿no? Y en específico de vitaminas y minerales en un inicio, ¿no? Yo quiero hacer un comentario más, agregarle un comentario más, porque me parece pues muy dramático lo que estamos viviendo en México ahora como primer lugar en obesidad en el mundo, con toda esa problemática tan severa. Yo recuerdo ahora a mi padre, en paz descanse, que yo le comentaba, pues, porque él comía bastante bien y yo jamás tuvo un problema de colesteroles ni triglicéridos, de ninguna cosa de los perfiles lipídicos que pudieran encontrarse. Y comentábamos con mi madre, con mi mamacita, comentábamos de esa situación. Entonces se comía más sano, se comía ciertamente con manteca, con muchas cosas. La manteca la vendían en las tienditas en un papel estraza y sí, era una serie de condiciones muy normales en la alimentación diaria. No había tantos elementos adyuvantes que se les agregaban a los alimentos justamente como conservadores. Entonces la gente comía como más natural. Eso nunca llevó a tener un porcentaje tan alto de problemas de tipo alimentario, de tipo de enfermedades como la diabetes y cualquier otra que pudiéramos estar hablando, y mucho menos de daños renales, y menos de trasplantes, y menos de ese tipo de cosas. Como tal, en este momento, lo que están haciendo con todos sus productos es cuando ya el paciente está en esas condiciones, o sea, cuando ya está en una fase de enfermo renal que a lo mejor ya va a necesitar hacer una hemodiálisis en esas condiciones están. De hecho, la ventaja de los productos es que a diferencia son productos que nosotros hemos ido adaptando o se han ido diseñando pensados en el paciente con enfermedad renal, pero si el paciente con enfermedad renal lo puede consumir, cualquier persona sana o con cualquier otra patología lo puede también comer. Te voy a dar un ejemplo. Una de las restricciones en el enfermo renal es la sal, pero es lo mismo para el diabético y para el hipertenso. Sí. Entonces, el adaptar, por ejemplo, nosotros tenemos unas tostadas que se llaman Tasnin, y la única diferencia son unas tostadas elaboradas de manera tradicional a nivel local, damos trabajo a nivel local, se elaboran aquí en Jalisco, y la única diferencia es que les quitamos la sal. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues es que el paciente ya entonces ahora puede consumir con sus alimentos del día una tostada, cosa que estaba restringida también para el paciente diabético y evidentemente para el hipertenso. Creo que aquí nos adelantamos un poquito porque ya me estás hablando de productos. Sí, es que me decías de los productos. Sí, ya está en esa fase, sí. Voy a regresar un poco a la historia, sí, y entonces, sí. ¿Cómo llegamos hasta esta tostada? ¿Por qué llegamos hasta esta? Yo creo que este es el final de la historia, o el camino. Más bien el inicio de una nueva historia. Sí. De una nueva historia. Y fue con esta observación de las necesidades del paciente. En el 2008 lanzamos 4 productos. De estos 4 productos fueron pensados en cuanto a sustituir los micronutrientes que el paciente con enfermedad renal necesita y que faltan, ¿no? Una es una carnitina con vitaminas y minerales, otro es una gelatina con una fibra prebiótica o una fibra soluble, que es la inulina, igual con vitaminas y minerales, y otro producto con un probiótico con prebiótico y omega 3. Estos 3 productos aunados a un multivitamínico en polvo fueron nuestra primera paleta de productos que lanzamos al mercado. En el camino la historia dice que siempre vas a cometer errores, y entre esos errores fue elegir de estos 4, pensar que iban a ser los 4 exitosos. Entonces uno de ellos no lo fue y lo tuvimos que sacar del mercado. Entonces
En el 2008 nuestra facturación pues fue de creo que 15,000 pesos o una cosa así muy pequeñita, y fue porque a final de cuentas decidimos emprender un negocio para un mercado pequeñito, que parecía pequeñito, pero que tenía un gran potencial. 2011 agregamos 3 productos más, una serie de condimentos sin sal para dar sabor a los alimentos al momento de prepararse. Agregamos una proteína de huevo, un producto empacado con proteína en polvo, vitaminada para el paciente también que está en diálisis, o que el paciente que quiere agregar proteína, o la gente que quiere agregar proteína a su dieta. Simplemente es un producto que todos podemos consumir. ¿En qué presentación viene? En polvo. Eso es un bote de 900 gramos y viene en polvo. Y agregamos una estrella que fue un producto con el cual pudimos nosotros bajar fondos de CONACYT. Aquí es en donde podemos decir que el gobierno a veces te da la oportunidad, te extiende la mano cuando haces las cosas también bien, ¿no? Hay que lucharle, nadie mejor que tú lo sabes, doctor. hemos trabajado en ese Hay que trabajar mucho, pero hay que hacer bien las cosas, y pudimos bajar fondos para desarrollar un producto enfocado a reducir la urea en el paciente con enfermedad renal, o a reducir los síntomas que la urea u otras toxinas puedan presentar en aquel paciente en temprana etapa de la enfermedad renal. La enfermedad renal se divide en 5 etapas, y de la 1, la 2 y la 3 son etapas que no son perceptibles si está uno no enfermo, los ve uno a través de un laboratorial o un examen clínico. Pero ya la etapa 4 y 5 ya hay algunas manifestaciones, puede haber, de sintomatología. Y ahí es en donde encontramos la propiedad de la mezcla entre un probiótico, una bacteria benigna que tenemos en el intestino, con un prebiótico que es una fibra soluble, y con un fabricante que nos ayudó a poner este producto a prueba en un biogel. Nos dimos cuenta que el paciente tenía mejor calidad de vida, podía comer un poquito más cosas, se sentía menos mal, menos distendido el estómago, y sus niveles bioquímicos de la urea, en algunas ocasiones se reducía. Este producto nos dio la estrella y nos dio la oportunidad de avanzar un poquito más en el emprendimiento. El área médica creyó en un alimento funcional, porque es lo que es este producto, no es un medicamento, es un alimento funcional, y este alimento funcional le ayudó al paciente a sentirse mejor, y nos ayudó a nosotros a crecer también. ¿Cuántos, si hablamos ya en términos específicos de este producto, de la estrella, ¿cuánto tiempo tiene el producto en el mercado? Tiene 3 años, realmente es de reciente ingreso, prácticamente a poco menos del año de haberlo lanzado nosotros, lo regalábamos. El producto en un principio lo regalábamos a los médicos para que probaran que era un alimento sano y saludable y que le podía ayudar, ¿no? Sí. Entonces, al año y medio se acercó una empresa farmacéutica, nos hizo una propuesta y vendimos todo el portafolio de estos productos, incluida esta estrella, ¿no? Para que el laboratorio empezara la fabricación. Yo te quiero hacer una pregunta, porque creo que este es un punto muy importante. Cuando una empresa, cuando hay un dinamismo muy especial, que tienes un producto, como en este caso estos productos, y traspasas los derechos, las patentes y todo a una empresa con unas características completamente diferentes, ¿cuál es el futuro cuál es el presente de estos productos, de los que ustedes vendieron a la empresa, no sé si sea multinacional, y cuál es la diferencia que pudo haber habido entre que ustedes los hubieran seguido manejando y en las condiciones que están en ese momento? Fíjate que es muy difícil desprenderse de los hijos, y los productos son hijos de uno. Son hijos de uno.
y se gestaron con la finalidad de vernos crecer todos juntos, pero llega un momento en el que uno tiene que identificar que no puede. Y pues a veces hay que mandarlos al internado o con un tutor, y fue lo que nos pasó. Trasladamos esta distribución, estas fórmulas a una empresa farmacéutica, es nacional pero vende en Latinoamérica también, con miras a que creciera. Participamos en el proyecto con la empresa farmacéutica durante un año, dirigiendo la unidad de negocios, porque lo que necesitábamos es recurso. El producto puede ser una maravilla, pero si la gente que nos ve o nos escucha no sabía de él, pues cómo se va a dar a conocer. Y eso se necesita músculo económico para hacerlo crecer. Entonces la empresa invirtió, nos dio una unidad de negocios para dirigir, y lo que nosotros teníamos como conocimiento junto con los productos lo pusimos a prueba en el mercado, y en un año hicimos 4 veces la venta inicial del producto, en un año. Quiere decir que el modelo de negocio... ¿En qué año fue esto? Apenas en el 2012. Nosotros comercializamos los productos a esta empresa farmacéutica, o trasladamos las marcas y la distribución a esta empresa farmacéutica en el 2012, en el 2011, perdón, y en el 2012 fue el último año en el que trabajamos nosotros con esta empresa. Y bueno, nos dimos cuenta que verdaderamente los productos tenían un futuro prometedor, ¿no? Ahí ya es cuestión de que la empresa farmacéutica siga el camino correcto y le siga dando impulso, ¿no? Y yo te voy a hacer una pregunta en este momento, porque hablas con mucha emoción de este producto, pero en términos prácticos, para hacer que las personas que nos estén viendo entiendan cuál es la función del producto, qué es lo que en un momento dado sucede en un enfermo renal, porque es patético ver a una persona joven o adulta mayor con un problema de ese tipo. Es dramático, es doloroso, sí. es angustiante, y además eso impacta no solamente emocionalmente, sino económicamente a toda la familia. Es un problema muy serio, porque las enfermedades que se hacen, pues que se hacen viejas en un momento dado, pues sí hacen que la gente tenga mucho dolor alrededor de esto. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes pudieron observar como resultado del producto? Digamos, vamos a poner un paciente número 1 de determinadas edades que estaba ya por entrar a hacer hemodiálisis, empieza a tomar el producto, ¿y qué es lo que pasa? Fíjate que de las cosas interesantes, hay un nefrólogo aquí en Guadalajara que tú conoces y que ha sido tu invitado en esta entrevista, que empezó a probar el producto, que es el doctor Julio Ramos, y él fue de los que dijo, bueno, es un alimento, lo que peor que puede pasar es que el paciente se nutra, o que el paciente simplemente lo consuma, si me das la certeza de que hay inocuidad o que no va a haber ningún daño. Y él lo empezó a probar, y lo primero que vio es que el paciente empezó a comer. Entonces, ¿Qué tanto de resultado? ¿Cuánto en un mes, normalmente en un mes el médico empezaba a ver que el producto, lo que genera el producto no es otra cosa más que un barrido de la flora intestinal mala, y llega y repone con flora intestinal buena lo que tenemos en el tubo digestivo. Te voy a hacer una pregunta en este momento, porque creo que vale la pena hacer un poquito de claridad. Si yo tengo un paciente, digamos que sea un adulto mayor, no caquéxico, pero sí delgado, y al final de cuentas el ser delgado facilita también para el adulto mayor que vive más años, porque se pueden mover mejor y evitan tener accidentes. Pero ¿qué sucede si yo a ese paciente que no tiene ninguna patología renal le doy el producto? ¿Qué sucede? ¿Es un alimento? Es un alimento, pues no le va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a recibir es una porción importante de
de bacterias benéficas que son probióticos, que los podemos escuchar en los lácteos, en los yogurts, o hay bebidas que contienen estos probióticos, que es la misma flora que tenemos dentro en el intestino, que es la que se encarga en su momento de ayudar a obtener los nutrientes de los alimentos. De muy fácil digestión. De muy fácil digestión, que ayudan a digerir y que ayudan a eliminar las cosas que no necesitamos. Esa es la función de mantener una flora sana, ¿no? ¿En qué presentación viene? Esto viene en un gel, es una gelatina, es como si fuera un bolis. Alguien decía, oye, son como bolis, nada más de 20 gramos, 15 gramos, perdón. Y estos 15 gramos de productos son suficientes para que si la persona sana se lo consume, pues lo único que va a hacer es llevar bacterias buenas o benéficas a su intestino y ayudar a que su intestino grueso termine de desechar lo que no necesitamos con la fibra. A mí se me ocurre en este momento, fíjate cómo son las cosas. Seguramente en la forma tan sencilla que lo estás diciendo, yo creo que puede tener algunas otras utilizaciones. Por ejemplo, ahora hay muchos problemas de gente que tiene dificultad para absorber el gluten, gente que tiene problemas de absorción de la lactosa. Seguramente este tipo de productos pueden dar pueden dar un panorama diferente en la vida diaria de la gente. Fíjate, habrá que hacer algo con eso. Es muy interesante porque se sabe que los probióticos son aquellos elementos o aquellos bichitos que, si todos tuviéramos un consumo apropiado de alimentos con probióticos naturales que venían en la comida prehispánica, los gusanos de maguey, el pulque, la elaboración de las salsas en el molcajete, todos estos tipos de comida tradicional mexicana llevaba consigo efectos benéficos, tenían probióticos de manera natural. La diferencia ahora es que pues tenemos que consumirlos con un lácteo o en un medicamento, porque si tú mandas a un antibiótico a un pequeño, normalmente lo que buscas es que se le restablezca la flora y le mandas una ampolletita de probióticos para restablecerle la flora. Yo te voy a hacer un comentario porque me viene ahora a la memoria y parece como que fuera secuencial. La semana pasada estuvo con nosotros aquí la doctora Dulce María Montaño Díaz, investigadora, que ella está trabajando sobre todo lo que es el manejo de los desechos de las bebidas alcohólicas. Okay. Y nos hablaba de cómo la fermentación del tequila, de todo esto, es a través de los mismos bichitos que tú estás mencionando. Claro, es correcto. Entonces, es una parte de una simbiosis, yo diría, entre lo que es verdaderamente las cosas naturales y el manejo de los cambios que se le han dado a los alimentos. Entonces, ahora, con esto que estás haciendo, ahora me queda todavía como más entendible, que es un producto que lo que han hecho ustedes es un facilitador para el ingreso. Es correcto, es correcto. Bueno, primero, la vía de administración es muy confortable y muy cómoda. Segunda, la seguridad de que es un alimento. Tenemos que dar seguridad al paciente y al prescriptor o a quien recomienda, puede ser el médico o el nutriólogo. Pero lo que hicimos en específico fue encontrar la combinación adecuada entre el probiótico y el prebiótico, pero para que el beneficio fuera mucho más tangible en el intestino del paciente con enfermedad renal. Porque no es lo mismo, entonces un paciente que a lo mejor nos pudiera estar viendo diría, entonces voy y compro mis 20 productos de yogurt o de alguna marca comercial de probióticos y con eso me puede bajar entonces también las toxinas. No lo sabemos, eso hay que... No, seguramente no, porque pues esto ya está... Muy pequeñas porciones, sí. Esto fue un producto pensado con la potencia y con el equilibrio en sus componentes hecho para el paciente con enfermedad renal. En la etapa, menciono, temprana, en donde el paciente empieza a sentirse mejor desde la perspectiva que no está distendido, porque lo que sucede en la enfermedad renal es que los
bichos malos o las bacterias que tenemos en el colon viajan o se traslocan al intestino delgado y estas empiezan a causar estragos y empiezan a dejar de mejorar la absorción de los alimentos y el paciente se empieza a sentir incómodo, se distiende, y el probiótico de nosotros lo que llega es reforesta y barre con estos bichos malos y el paciente empieza a tener mejor apetito, empieza a tener reducción de la sintomatología, la náusea principalmente, que es lo que les da la cantidad de urea importante. Y obviamente va en sinergia con una dieta, porque nosotros no nos solamente empezamos nosotros generamos estos productos a través de la consulta, te decía en un principio de mi socia, nutricional. Tenemos también servicios de nutrición, que ellas son el equipo de nutrición, nos ayuda a ir entendiendo cuáles son las mejoras que pueda tener el paciente, pero va de la mano con una dieta. El producto solo no funciona si no se tiene una buena alimentación pensada y prescrita, personalizada para el paciente. Por supuesto, eso tiene que ser una cosa de conjunto, o sea, no puede ser una cosa sola. Es correcto. En este momento, ¿cuántas personas, por no decir pacientes, porque no quisiera mencionar el término paciente porque no lo conozco, pero cuántas personas habrán ya tomado el producto? Miran, yo creo que mensualmente tenemos una rotación de producto entre gente que lo consume o que lo ha consumido o que lo sigue consumiendo o que es por primera vez que lo está consumiendo, alrededor de 1,000, 1,500. Es muy interesante el número, porque bueno, es una enfermedad muy grande, tiene un gran número de pacientes la enfermedad, pero es muy poca la persona que realmente se dedica o que tiene también el acceso a la información con un nefrólogo privado y que el nefrólogo también tome la decisión de aventurarse a prescribir productos innovadores o recomendar, porque no todos son innovadores. Así es, eso es una realidad. Así es. No, y ahora se me viene también a la mente la idea de que podría ser también un complemento perfecto que la gente que estuviera en esas condiciones también se vacunara, ya que a eso me dedico yo, pues como está sugerido y con consejos muy reales respecto a las personas que tienen daño renal, porque son aquellos que van a entrar en máquinas de hemodiálisis, pueden tener la posibilidad real de tener una infección por el virus de la hepatitis B, no porque las máquinas estén infectadas, pero porque están existe, en medio, sí, van al hospital, claro. Y por lo tanto hay una serie de dosificaciones especiales para los pacientes renales. Esto es un mundo que existe, no lo podemos evitar. El problema del daño renal es muy serio en México y seguramente en otros países de Latinoamérica, pero si hablamos solamente de México, pues creo que el punto, pues están ustedes poniéndole el punto sobre la I para salir adelante de esto, apoyando a este grupo de enfermos. Sí, yo creo que lo que mencionas sobre el tema de la prevención es muy importante. Desafortunadamente el paciente no está enterado y sabemos porque lo vivimos todos los días aquí en Nefrópolis a la consulta, cuando se les pregunta si están o no bien vacunados, pues la mayor parte no se vacuna, no tiene sí. esta precaución de querer vacunarse, pero bueno, los invitamos a que primero algún día hablaremos de la vacunación en el enfermedad renal también. Pero yo creo que de las cosas más importantes que tiene que hacer además el paciente es identificar que no está solo, que tiene un equipo de médicos, en el caso tuyo que se dedica a la vacunación, hay quien se dedica, el nefrólogo, está la enfermera, pero hay nutriólogos también que se dedican específicamente a eso. Y continuando con la historia, nosotros en el proceso de crecer se nos abrieron las puertas para ofrecer servicios de nutrición a unidades de hemodiálisis privadas, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su licitación a terceros para que puedan atender a pacientes con enfermedad renal por fuera,
indicó y solicitó que también tuvieran la intervención de un nutriólogo. Y nuestro equipo de nutrición son chicas jovencitas, muy entusiastas, pero muy profesionales, que conocen perfectamente bien la enfermedad. Formaron un equipo y se llama Nutrición Renal, el equipo de nutriólogas, que abordan al paciente en las unidades de hemodiálisis, hacen las mediciones y les dan su plan de alimentación a cada uno personalizado. Atendemos 3.500 pacientes. No, pues qué maravilla, realmente. Total. Sí. Y eso es en la actualidad. ¿Cuál es el futuro cercano y el futuro, digamos, el próximo y ¿cómo ves tú a la empresa, cómo van caminando tan rápido? Mira, crecimos un 16% en el 2013 para llegar a cerrar el año contra el 2012. Fue muy gratificante ver un crecimiento, a pesar de que realmente no salimos a dar de conocer el concepto de nefrópolis, porque todavía no lo hemos impulsado como quisiéramos, pero es muy alentador el futuro. Sabemos que hay una necesidad muy importante de educación, de información del paciente, de alimentación, pero vemos que en un par de años posiblemente ya pudiéramos estar presentes inclusive en Latinoamérica, porque si hay necesidades en nuestro país de educación en la nutrición, en el enfermo renal, imagínate cómo está. Pues yo creo que eso es un problema de todo el mundo que cada vez pues se hace más evidente. Y obviamente lo importante sería detectar a un tiempo prudente para que si ya la gente está enferma, pues pueda tener una capacidad de vivir con una calidad de vida mucho mejor. Yo quisiera, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo y esto nos puede llevar a platicar muchas horas, pero antes de entrar al programa me comentabas de otro éxito que acaban de tener muy grande. Cuéntanos cómo es eso. Fíjate que la empresa, a 6 años de estar formada, el año pasado participamos en la integración de algo que se llama el panel de selección de Endeavor. Endeavor es una aceleradora de negocios internacional. En México, nada más en el occidente, las empresas que están incubadas en esta aceleradora de negocios que se llama Endeavor crecen. En el año pasado crecieron un 35%. Fíjate nada más, qué maravilla. El simple hecho de tener una serie de asesores de esta aceleradora de negocios te ayudan a orientarte y a enfocarte a mejorar tus resultados. Y participamos en este panel el año pasado y en este mes de febrero, empezando en esta misma semana, nos dan los resultados para decirnos que somos Nefrópolis es una empresa seleccionada por Endeavor como una aceleradora. Pues muchas felicidades, muchas felicidades, gracias. Porque eso hablará primero de un éxito de la empresa, pero yo creo que con esto va a dar la oportunidad de que mucha gente en muchos lados pueda tener acceso a este producto que puede mejorar en mucho la vida diaria de la gente. Pues Luis Gerardo, yo te felicito, creo que hay mucho de qué hablar. Yo creo que esto se merece otro programa, otro espacio donde se puedan tomar, pues evidentemente una dinámica diferente, donde puedan explicarnos, que venga también tu socia, claro. Y que nos puedan explicar en una forma más digamos, como que estuviéramos con la mesa, con una cámara del enfermo, qué es lo que está pasando con eso, cuál es la dinámica, pues para poder nosotros también poder participar en ese momento para que la gente pueda conocer su producto. Perfecto, claro que sí, doctor, te agradezco la invitación y estamos a la orden. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y pronto estaremos con ese otro programa, lo vamos a programar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues un programa más, y pues la verdad es que hay muchas cosas por aprender y espero que sigamos en esta dinámica. Que tengan buen día.